el involucramiento de las iglesias, ¿sí? Tú de repente perteneces a alguna iglesia, a alguna congregación religiosa, vamos a intentar comprender por qué en esta coyuntura se ve hasta cierto punto activismo por parte de iglesias, de representantes de iglesias, portavoces de iglesias. De eso vamos a hablar cuestión de unos 10 a 15 minutos a lo mucho, es lo que vamos a hablar ahora. Estoy conectando en este momento al Facebook, que es donde nos siguen más, pero también en TikTok es donde nos siguen, así es que si tú me estás siguiendo en TikTok, pues modelo este contenido. Vamos a hablar ya cuando son 12 días del paro, por qué las iglesias, por qué incursionan en esta acción colectiva que se llama el paro nacional, ya que lleva varios días, en este caso 12 días. Y yo estoy vinculando a varios canales por Facebook, porque esa es la única manera que trabajamos, como decía, un tanto rudimentario, porque es así como estamos caminando por aquí. Bueno, ahora sí. Gracias por seguirnos. Sí, es el 12 días. Está San Marcos, está Huehuetenango, está Jutiapa, Jalapa no ha habido a este paro hoy, hacia las movilizaciones únicamente. Verapaces no hay, hasta donde sabemos. Izabal hay. Petén no sabemos. Anoche han metido bala en Petén. Guatemala sí que sigue moviéndose. También se sigue moviendo Sololá, Totonicapán, Suchitepe, que se han determinado levantar el triángulo. Retaluleo continúa. Santa Rosa continúan allí en el punto de el Boquerón, ¿sí? Allí continúan los de Santa Rosa. Así es que así está el asunto, así está la cuestión. A ver, vamos a ver en qué termina esta situación y ya. Vamos a hablar con Herbert Álvarez, él es un teólogo de la Universidad, teólogo católico de la Universidad Landívar, y vamos a transmitir en Facebook, pero tú no vas a poder ver a él bueno, voy a hacer que veas un poco a él, pero sí vas a escuchar un poquitín. Así que gracias por seguirnos, los que están en TikTok. ¿No estás abriendo tu cámara, Herbert? O sí, así está con la cámara abierta, ¿verdad? Sí, Muy bien, un ratingo, sí, entonces voy a volver a... está bien. No, no me permite, déjame ver, agregar una imagen personalizada, entonces dice, y la vamos a poner a esto. Vamos pues. Tengo baja señal. Ahora sí. Bien, amigos y amigas, muy buenas tardes. Son las 3:06, 3:06 aquí por Guatemala. Ya estamos volviendo para que usted pueda tener algunos elementos de reflexión, insumos, y vamos a hablar en esta oportunidad, gracias por lo que nos están siguiendo también por TikTok, con Herbert Álvarez. Herbert Álvarez es teólogo, él es del mundo católico, está en la docencia en la Universidad de Andívar, y él es también activo, muy activo en el tema del pensar social, el hacer social. Herbert, muy buenas tardes. Saluda a la audiencia que ya te están viendo por Radio Victoria, por Codeca Guatemala, por la Villa de la Soberana, por Rondas Campesinas del Perú y en otros puntos. Salude, por favor, a la audiencia. Muy buenas tardes o noches para algunos. Es un placer estar con ustedes de nuevo en esta emisora y con gusto estamos para acompañar en lo que sea posible. Gracias, Herbert. Voy a girar la cámara aquí. Ahora sí, ahí te pueden ver. Los que están en el celular. Herbert, directamente vayamos al tema. ¿Qué sensación te da este ambiente? Al parecer, ayer era, digamos, la culminación, ¿no? Es decir, el punto más elevado y luego iba a bajar, a desinflarse, porque ayer esperábamos el mensaje del presidente, bueno, por lo menos la resolución que iban a sacar de esa reunión convocada por la OEA a las dos partes, presidente y autoridades ancestrales, pero no ha habido ninguna solución. Y la gente ahora, algunos un tanto confundidos, se han retirado, otros se mantienen.
hay gente que se envalentona y dice, vamos a poner aquí mano dura, ¿no? Como en el caso de Petén, como en el caso, por ejemplo, he visto también ese caso en Retaluleo, ¿no? ¿Qué sensación te genera esta situación? ¿Te perdimos, Herbert? ¿Estás por ahí? Herbert se quedó Sí, allí. la señal por momentos se pierde, pero escuché muy bien. Entonces, frente a tu pregunta, yo creo lo siguiente. eh, no se esperaba algo diferente del señor presidente. Él es parte de ese entramado de corrupción y por lo tanto, él, la señora Consuelo Porras, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el CACIF, altos mandos militares, narcotráfico, todo esto está unido. Estamos peleando contra el mayor poder de Guatemala. Por lo tanto, no es de extrañar lo que sucedió ayer con el presidente. Pero por otro lado, estoy agradecido con la población que sigue luchando. Algunos lugares se levantaron, pero tengo entendido que un grupo de ellos es para descansar 2 días e iniciar de nuevo domingo o mañana sábado. De hecho, en la capital se espera que mañana sábado haya bastantes respuestas. Yo creo que la lucha del pueblo continúa y en eso hay que enfatizar. Hay que ser esperanzadores y expresar sobre todo el agradecimiento al pueblo, tanto fuera de la capital como dentro de la capital, y seguir motivando para ocupar las calles. Aquí estamos en una posición donde solo hay dos situaciones. O se apoya el pacto de corruptos o se apoya la petición popular. No hay medias tintas. Y entonces creo yo que los que decimos tener conciencia social, ya sea desde nuestro ser de ciudadano o en el caso mío, desde mi ser de ciudadano y gente de espiritualidad, creo que tenemos que ir a luchar a favor. Todos vamos a ganar si logramos el objetivo del Ministerio Público. Sí, estamos conversando con Herbert Álvarez sobre la situación del país y él es teólogo y desde la perspectiva religiosa teológica estamos intentando también sacar insumos de esta situación que está viviendo el país. Herbert, si nos estás copiando, la otra cuestión es em, los, los teólogos, los católicos sobre todo, pero también las iglesias protestantes históricamente en las últimas décadas del siglo pasado sobre todo, se involucraron en la teología de la liberación y luego vino la quietud, digamos. Pero en estos últimos días, como nunca, se ven sacerdotes, se ven religiosas, hay misas, hay ritos católicos, evangélicos incluso en puntos de paro. ¿A qué se debe esa efervescencia del activismo católico evangélico en un contexto tan crispado? Ya, muchas gracias por la pregunta. Voy a centrarme en el caso de Guatemala. Guatemala es por esencia gente religiosa, por dos razones. Uno, porque el 85%, a mi entender, somos descendientes de los pueblos originarios. Y el pueblo maya, el pueblo xinca, es por naturaleza seres con mucha y profunda espiritualidad. Cuando digo por naturaleza, perdón, estoy diciendo culturalmente la espiritualidad. Entonces ahí ya tenemos la influencia de más de 499 años, si contamos desde el 524 cuando los españoles entran al territorio que hoy llamamos Guatemala, que en aquel tiempo no se llamaba así. Son 499 años hasta hoy. Y esa influencia cristiana tampoco está de balde en el tiempo. Entonces, la beta, tengamos fuerte la vivencia de la espiritualidad. Punto número uno. Punto número dos, en la actualidad hay que diferenciar porque la iglesia evangélica no es una, son varios
tipos de iglesia evangélica. Y la iglesia católica tampoco es una. Son varias tendencias dentro de la iglesia católica. Quiero empezar por lo más difícil, que es la iglesia evangélica. Es más difícil para mí porque yo no soy evangélico. Pero por lo que he estudiado, por lo menos hay unas 4 organizaciones evangélicas que aglutinan a la mayoría de iglesias. La CIEDEG, Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala, que está formada por las iglesias históricas protestantes o reformadas. Y su protagonismo social ha mermado en la última década. Pero hay que decir que son las que tienen mayor conciencia social. Después tenemos la Alianza Evangélica de Guatemala, que aglutina en la actualidad mayormente al protestantismo no reformado desde 1937, porque en ese año se formó la Alianza Evangélica de Guatemala. Y la mayor parte son iglesias pentecostales y neopentecostales. Para el año 2020 se calculaba alrededor de 45,000 iglesias evangélicas en todo el país y de ellas aproximadamente 30,000 pertenecen a la Alianza Evangélica de Guatemala. Hay que mencionar que en la Alianza Evangélica de Guatemala está la iglesia evangélica más conservadora y fundamentalista, desde mi manera de ver, con todo respeto, del mundo evangélico. Allí pertenecen la mayor parte de iglesias, megaiglesias. El Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala es otro grupo que aglutina a pocas iglesias evangélicas históricas protestantes reformadas y a la Iglesia Católica. Y es otro bastión pequeño de las iglesias evangélicas. Pero en el ámbito de Guatemala, que son sobre todo líderes neopentecostales de mega iglesias. Entonces, las tendencias son diversas. La Conferencia de Iglesia Evangélica de Guatemala es muy pro justicia social y no es aceptada por la Alianza Evangélica de Guatemala ni el Consejo Apostólico de Guatemala. Pero los que tienen mayor influencia hoy política es la Alianza Evangélica de Guatemala. Eso es para el entramado católico, evangélico, que lo que yo veo. Ahora, hay que recordar que más o menos hoy, aunque no tenemos estadísticas certeras, entre el 45 y el 50%, mientras que entre el 40 y el 45% es evangélica, casi empatados, ¿no? El 0,3% son otras religiones y el 6 o 7 ateos, agnósticos o sin ninguna afiliación. Por eso, la mayoría son católicos y evangélicos y vamos a hablar desde ellos. ¿Qué está pasando hoy? Bueno, esa beta espiritual está ahí. El problema actual es que nos hemos polarizado. La iglesia evangélica da indicios de mayor claridad de la polarización. Las mega iglesias van con el pacto de corruptos. Lo han demostrado en todas las situaciones de campaña política en las últimas elecciones y en las anteriores. Y tenemos esa línea, ¿no? Ellos van defendiendo esta forma tradicional, derechista, si queremos usar esas palabras, y conservadurismo fundamentalista. Y una de las cosas que los aglutina bastante es toda esta línea llamada, entre comillas, pro familia. Bueno, dejemos ahí. Entonces, en este conflicto actual, hemos visto pocos pronunciamientos de la iglesia evangélica, poquísimos. Yo tengo acceso a algunos de ellos y ha sido de los evangélicos más progresistas, que pertenecen sobre todo a iglesias reformadas o antiguas evangélicas. Pero por lo otro, no. Es más, ya conocemos su pensamiento porque en las últimas elecciones ellos se decantaron por apoyar al pacto de corruptos. Bueno, ese es el entramado evangélico. Gracias a Dios, en la calle tenemos evangélicos tanto de las iglesias como de las iglesias pequeñas o de las iglesias de mayor apertura. Pero no cabe duda que los jefes de las iglesias van en el bando del pacto de corruptos. En el caso de la iglesia católica, tenemos también, donde están los 48 cantones, la iglesia católica ha estado presente muy fuertemente a partir en uno de los toldos grandes donde se prepara comida, se distribuye, etcétera. Está la iglesia que le llamamos de Línea de la Liberación. Está presente Centinelas, es un grupo ecuménico donde participan muchos católicos y evangélicos progresistas, digamos, y
Y está también Confregua, que son las dos organizaciones con mayor presencia. Ayudan otras organizaciones como la Escuela Gerardia, Merindia, Comunidades Eclesiales de Base, etcétera. Los sacerdotes que están en esta línea llegan, ofician misa, etcétera. O sea, esta iglesia está allí, pero somos los menos en el mundo católico. Tenemos también la otra iglesia, la masa popular de laicos, que no son tan parroquias, pero que se han volcado también bastante a la calle, muchos de ellos. Y tenemos el sector conservador tradicional ligado también al pacto de corruptos. Un ejemplo de ello fue la grotesca, las grotescas imágenes del sacerdote del Opus Dei saliendo de Cayalá, que incluso casi ocasiona pérdidas humanas al pasar sobre la manifestación que estaba allí cerca de Cayalá. Este es un grupo ligado siempre al poder y que también va en la línea de aprobar lo oficialista, que es pacto de corruptos. Entonces tenemos todos esos movimientos, pero vamos ahora a una institución, la Conferencia Episcopal de Guatemala, que es la que representa, digamos, oficialmente la Iglesia Católica en Guatemala. Vemos un protagonismo profundo del cardenal Álvaro Ramazzini, el último comunicado también de la Conferencia Episcopal, muy certero, muy claro, y eso fue muy bueno, por una parte. Pero por otra parte, tampoco podemos engañarnos. Siento yo, y perdón porque esa es mi percepción, puedo no estar recto y con todo respeto y cariño, porque soy católico, lo digo, pero siento yo que en la conferencia episcopal hay tres grupos. El grupo que es bastante proclive al pueblo, a los pobres y a la lucha por la justicia social, liderado por el cardenal Ramazzini. Le acompañarán algunos otros, como por ejemplo el obispo del Quiché, de San Marcos, para nombrar unos, pero también hay un grupo en el centro, que son la mayoría de los últimamente nombrados, muchos de ellos muy buena gente, con buena espiritualidad, con deseo de opción con el pueblo, pero creo yo que no han dado el no protagonismo en las noticias, en las entrevistas, etcétera. Y hay un grupo pequeño que es muy proclive al mundo y relacionado con el mundo del poder y también con el mundo pro familia. Este grupo pequeño, pero muy poderoso, creo que influye mucho y siento yo que es el que no deja una opción más fuerte dentro de la conferencia episcopal. En este entramado de tres grupos, bueno, vamos obteniendo lo que podemos a través de los comunicados. Esa es una primera parte. Debo aclarar entonces y decir que el protagonismo del cardenal Ramazzini ha sido impresionante, muy bueno. O sea, él es uno de los yo no sé si hay otra información, por favor díganmelo ustedes, pues es el único que ha ido allá con los 48 cantones. Y no vale decir que está lejos la capital o algo así, porque él también es de Huehuetenango, unos lugares más lejos, y se ha acercado hasta allá. No ocultando su lucha también, ¿no? Por supuesto que el cardenal intenta estar en un punto de no violencia, etcétera, pero el simbolismo de acercarse es profundamente grande. Más el último comunicado de la conferencia que me pareció bueno frente a otros anteriores un tanto a medias tintas, ¿no? Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo me gustaría hacer una encuesta de cuántos sacerdotes leyeron en su homilía en el domingo posterior a la salida del último comunicado de la conferencia episcopal. ¿Cuántos lo leyeron? Este es otro problema. No hay una conexión y no hay un tomarse en serio esta autoridad de la conferencia episcopal de Guatemala. No sé si es porque la mayor parte de los sacerdotes no andan en la línea de ellos. No sé si porque no les interesa el tema de la justicia social dentro de la vida religiosa o espiritual, mejor dicho, o no sé si es porque son parte también de una tendencia del pacto de corruptos, no lo sé, eso habría que investigarlo. Pero por otro lado, hay sacerdotes que sí se han mojado el pellejo. Tenemos un sacerdote católico en Cobán que ha sido el protagonista del padre Ruano Tiapa, conocido muy bien en todo esto, y así podríamos ir nombrando sacerdotes que sí se meten en la situación de la justicia social.
pero la gran mayoría creo que no. Otra cosa es las congregaciones religiosas. Tenemos tantas fotos de cómo están ayudando allí frente al Ministerio Público con los 48 cantones. Los franciscanos también se notan y se mojan, pero sí hay congregaciones de apertura liberadora que están apoyando. Ahora, no es la tendencia total de nuestros sacerdotes y eso sería lo que habría que hacer. Hay que mojarse, compañero, creo yo. A veces yo siento que ellos, la conferencia episcopal, como los sacerdotes, piensan que por ser un estado laical, a veces se usa eso como excusa para, entre comillas, no interferir en la realidad sociopolítica, pero cierro comillas, eso no creo que sea justo. Tenemos el ejemplo del obispo Romero. ¿Recuerdan ustedes? Yo No sé si aquí pero perdemos señal con Herbert Álvarez. Estamos conversando sobre el rol de las iglesias, de los líderes, entre comillas, religiosos. Herbert, te saliste. Ahora ojalá que puedas regresar. Ahora sí. Tienes muy poca señal allí. me he movido por la señal. Adelante, ya está bueno. Te escuchamos, te escuchamos. Entonces me quedé con lo de Monseñor Romero, ¿no? Sí. Entonces, cuando Monseñor Romero dijo ese su expresión, nadie dijo, está irrespetando la frontera de la separación iglesia-estado, está haciendo un levantamiento. Pues sí, lo estaba haciendo porque era necesario. Yo creo que hay que mojarse. Esa es mi posición. Tal vez soy demasiado extremista, pero creo que esa es mi posición. Y yo creo que nuestra iglesia católica, que es la mía, debe mojarse. Y todo va a depender del tipo de formación que ellos tengan en sus lugares de formación, el mundo diocesano en su seminario y el mundo religioso en sus diversas universidades. Algo por ahí veo yo la situación. No sé si me captaste, compañero. Por supuesto que sí, te hemos captado todo lo que en buena medida acabas de indicar. Y debemos indicar también que sí hay más activismo porque estamos siguiendo, digamos, diferentes fuentes de información. Esta mañana estuvo la parroquia de Jalapa, ¿no? Toda la tarde, parte de la mañana caminando, ¿no? Estuvo haciendo constantemente actividades religiosas con presencia, digamos, sacerdotes en Cuatro Caminos. Esta mañana hemos transmitido la misa allí. Había actividades en estos días litúrgicos también allí en Sololá. Constantemente hay más activismo en las redes sociales por parte de las autoridades de la Iglesia Católica. Evangélica es muy poco. Entonces sí se nota que sí hay activismo en este contexto. La otra pregunta es, Herbert, ha habido, digamos, ha habido organizaciones, movimientos, paros, ¿no? En otros momentos, pero no necesariamente las autoridades católicas o evangélicas se acercan a esos espacios, como es el caso, por ejemplo, de Codeca, ¿no? A Codeca lo tachan como subversivos, como hijos del diablo, porque plantea, digamos, el tema de la nacionalización de los bienes privatizados, plantea el tema de la Asamblea Constituyente. En este momento, Codeca, por ejemplo, está en San Marcos, ¿no? Está tapando, por ejemplo, todo lo que es la parte de Huehuetenango, está en Retaluleo, Suchi acaban de levantar, van a volver. Estuvieron en Verapaces, Izabal, Petén, anoche bueno, a ellos no les han volado plomo, pero sí, hasta ayer estuvimos denunciando allí en el kilómetro 14,5, carretera de Salvador, le han estado poniéndole plomo los vecinos allí a la delegación que estaba ahí, que con Codeca, y estaba Guamuchi denunciando, ¿no? Y en la noche lo estaban queriendo sacar. O sea, hay situaciones de ese tipo, pero ¿por qué no se acercan, digamos, las autoridades a estos grupos? Y tú mencionas, por ejemplo, el caso de 48 cantones, que por cierto son los que convocaron, pero en este momento ya hay más actores. ¿Por qué no se menciona, por ejemplo, o no se identifica a estos otros grupos? Arévalo, por ejemplo, ¿no?
llama a reunión a campesinos, pero la Codeca no lo llama, ¿no? O sea, se habla de movilización campesina, pero Codeca no lo menciona. No es que porque se está reclamando desde aquí, es únicamente porque existe, digamos, esa suerte así de, no sé si invisibilización o estigma hacia un sector, ¿no? Que desde mi Eh, lógica, yo creo que también tú compartes en esto, ¿no? El problema aquí no es, en la coyuntura sí, digamos, hay que cambiar de capataz, pero en el fondo, por más que cambiemos capataz, si el sistema va a poner siempre al capataz contrario al pueblo, entonces tienes que cambiar, digamos, las reglas de juego. Entonces, en el fondo es la Asamblea Constituyente, en el fondo. Ojalá en algún momento eso tome vuelo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues yo tengo la siguiente percepción. Primero, frente a lo que vos preguntás y has dicho, creo que Codeca en este conflicto no, voy a ponerlo entre comillas, compañero, no se ha sabido vender, cierro comillas. Es decir, no tenemos en las redes sociales tanta información. Lo que vos me estás diciendo ahorita, Codeca está en tal y tal, bueno, hay que sacar TikToks, hay que mandar desde las redes sociales esa información. Codeca está ahorita en tal y tal y tal, somos tanto, tanto, papá, estamos aportando al país de Guatemala en esta coyuntura desde estos y estos lugares. Ya, yo no he visto una información así, no se está socializando. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros, de las primeras falencias que tiene ahorita Codeca en este conflicto. No ha sabido, entre comillas, vender su actividad en esta crisis actual. Cierro comillas. Esa es mi primera percepción. Por supuesto que hay algunas informaciones, y yo he tenido acceso a algunas de ellas, pero hay que como ordenarlo, creo yo, digo yo, primero. Segundo, hablabas de por qué no se acercan a Codeca, etcétera. Bernardo Arevalo invita a los campesinos, pero no a Codeca. Yo creo que aquí hay que tener eh, una cierta dosis de realidad. Codeca es considerado el movimiento más extremo de la resistencia, podemos decir. Y entonces creo que estas personalidades sienten que si tienen relación con Codeca, entonces van a ser absolutamente per se rechazados por el poder que tiene ahora la corrupción, con quien de alguna manera tienen que dialogar. Y esa sería como una cosa más difícil para ellos porque se las tendrían que sacar y tendrían que es conflictivo para los miembros del pueblo. Yo entiendo eso de ellos. No sé, yo envié un artículo en nuestra comunicación personal que tenemos, donde sale una entrevista al cardenal Ravesini y le preguntan precisamente de su relación con Codeca. Y él expresa ahí eso mismo que te estoy diciendo, que le es difícil por ser el grupo más duro, que habló con ellos en Huetenango, papá, pero que no pudieron llegar a un acuerdo y entonces pues se ha como roto esa cercanía. Entonces, yo creo que esa es la percepción de Bernardo, del cardenal y de cualquier otra persona. Tener relaciones con Codeca es como que te encasillen en el lugar de los más, más de la resistencia más fuerte, algo así, por no usar la palabra que usan ellos, recalcitrante o algo así. Yo creo que ese es como entonces, hay que cambiar también la estrategia porque de cualquier manera también como Codeca se tiene necesidad de tener conversación con los poderes. Y lo tercero que quería yo enfatizar es, mira, por otro lado también comprendo, ¿me estás escuchando? ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? Sí, no te escuchamos, como que estás silenciado. Sí, te estamos escuchando, Bárbara. Vamos. Perfecto. La tercera situación es, mira, yo personalmente creo que la propuesta de Codeca es la más pertinente para el país, la Asamblea Plurinacional Constituyente. Es que esto es la refundación de una forma, de un sistema diverso. Y es lo más importante, y eso sería lo más profundo, es la propuesta mejor que yo personalmente creo que hay desde las plataformas políticas. El problema, compañero, que es enfrentar totalmente a los poderes que hoy se están enfrentando, ¿no? Y entonces a la gente le cuesta contactar con lo más profundo. Y para eso habría que pedir de la gente mucha educación,
para entender primero el sistema que tenemos y segundo, la propuesta de Codeca. Y creo que hace falta, hay un hoyo allí entre la propuesta de Codeca y cuánto conoce la gente de Codeca. Por eso yo creo que una de las estrategias es armar toda una propuesta de reeducar a la gente en el tema de la Asamblea Plurinacional Constituyente. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y hay que aprovechar la crisis actual que explica por qué se pide esa Asamblea Nacional o Plurinacional Constituyente. Creo que me expliqué con los 3 puntos que he dicho. Por supuesto que sí, Herbert. Muchísimas gracias por los aportes, por los desafíos también que dejas allí en la audiencia. Siempre tenemos bastante gente de Codeca, de las comunidades sobre todo, ¿no? Y lo cierto es que allí va la cuestión esta del paro denominado nacional, ¿no? Aunque claro, hace días atrás se había planteado el tema de la plurinacionalidad, etcétera. Y creo yo la categoría de plurinacionalidad quepa más que un paro nacional, porque nacional sería, digamos, la nación guatemalteca haciendo paro, pero la nación guatemalteca oficial en este momento está de lo más cómodo, digamos. Los que están en las calles haciendo paro son esos plurales que hasta cierto punto o en buena medida no son ni siquiera guatemaltecos, así no son reconocidos como sujetos políticos en este paísito, digamos, tan chiquito, pero tan lejano para los derechos y para los pueblos. Herbert, son las 3:34, te dije 30 minutos. Si quieres redondear algún mensaje que no has podido indicarlo, pues adelante, el micrófono es tuyo y vamos terminando aquí. Compañero, mil gracias, mil gracias. Termino diciendo lo siguiente, por favor. Esta es una lucha entre el pacto de corruptos, significa poder oligarca del país, cacifes y demás ricos más ricos, sectores militares, todo el poder ejecutivo, legislativo, judicial y alcaldes y gobernadores, el narcotráfico y autoridades que tenemos diseminados por los diversos ministerios y entre ellos el Ministerio Público. Todo este poder es el que se está ensañando en contra del pueblo. El pueblo se ha levantado y aquí es nada más una lucha entre pacto de corruptos o petición popular. Yo espero que todos nos unamos a la petición popular. Por favor, tenemos que regresar a las calles con más potencia. Si no, esto va a ser una debacle, sobre todo para la lucha popular. Tenemos que lograr esto y si una vez empezamos, ojalá haya un espíritu fuerte de cada uno de nosotros y nosotras de salir a las calles como católicos, como evangélicos, como espiritualidad originaria, como xincas, como garífunas o mestizos o ladinos, de cualquier espiritualidad religiosa. Espero que nos encontremos por las calles luchando fuertemente todos. Mil gracias. Muchas gracias, Herbert Álvarez. Ha sido conversando en este espacio cuando son las 3:36. Amigas y amigos, dejamos esta transmisión y seguramente volveremos con más rotativas informativas Guatemala Plurinacional GT cuando la situación así lo amerite. Así es que a los comunicadores sigan enviando, por favor, reportes al canal de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos. Herbert, muchas gracias y amigos, muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.